Muy bien, Bueno, entonces ya nos metemos sí. en el tema del día, si te parece, Exacto. que tiene que ver con la violencia policial. Hace unos días se conoció un video de estudiantes en Berisso, de chicos que estaban reclamando, que estaban protestando en Berisso y que fueron violentados por la policía. La verdad que hay imágenes que son terribles, un chico que fue agarrado del cuello. Sí. Vamos a estar mostrando ese video, vamos a estar hablando de ese tema también. Exactamente, no solo de lo que sucedió en Berisso, sino de lo que ha pasado en otras ocasiones, en otros municipios también, con otros hechos similares, que quizás no tuvieron tanta trascendencia o por ahí no nos tocaron tan de cerca por la cercanía geográfica también, ¿no? Siempre siendo parte de la policía bonaerense. Hemos preparado un informe respecto a esto, ya nos está acompañando Rodrigo Pomares para discutir sobre este tema, para debatir un poquito sobre cuál es el accionar de la policía bonaerense aquí en la provincia. Vamos a ver un informe sobre cómo trabaja la policía acá. Rápidamente a que todos, absolutamente todos los policías, sean de la provincia de Buenos Aires o sean policías locales o comunales, tengan su chaleco antibala, que los cuide cuando estén en la calle, cuando estén trabajando, porque ellos nos están cuidando a nosotros. La policía bonaerense ingresó con armas a una escuela, hablamos de una escuela secundaria. Esta escuela que está detrás nuestro, desde ya que es algo que está prohibido, que una fuerza pública ingrese con armas a una institución. Hablamos también de que habían detenido a menores de edad. Fue un episodio, digamos, como una película. Yo veo uno correr por el pasillo, porque si uno entra a esta escuela tiene un pasillo muy largo, y atrás correr una preceptora y después de repente veo 3 policías, a uno de los que enfoco, porque en ese nerviosismo no entendía nada de lo que estaba pasando, tenía un arma, su mano iba apoyada en el arma. Entonces yo les empiezo a decir, esto es una escuela, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Son todos menores. Ninguno, nada, siguieron corriendo, yo me voy hacia adelante y ella, la profesora, sigue a los policías que seguían a este chico. Vamos ahora a Villa Tesey, donde un policía mató a un chico que estaba robando. Este hombre que vive a unas 15 cuadras de este lugar, cuando sale de la casa ve que le estaban sacando las tazas de las ruedas, tazas plásticas, ¿no? Sí. Le estaban quitando las ruedas. Cuando les grita o le da la voz de alto, un chico joven sale corriendo con las tazas y sube a un coche negro que no se ve desde nuestra posición porque está tapado, donde estaba manejado por un joven, y el chico que había robado las tazas sube del lado del acompañante. Comienza una persecución de unas 10-15 cuadras y en esta esquina, un impacto del arma reglamentaria de este policía, sí, le da al acompañante, al chico de 17 años, que prácticamente cuando llegó a la ambulancia ya había muerto, no tenía signos vitales. Que los cuide cuando estén en la calle, cuando estén trabajando, porque ellos nos están cuidando a nosotros. Todo empieza cuando la policía ingresa a un comedor en el que pensaban que se había escondido un delincuente. Trataron de requisarlo, el delincuente sale corriendo, supuestamente ingresa a este comedor, la policía va detrás de él y cuando ingresan toman la decisión de empezar a disparar balas de goma, a arrojar gas pimienta. Y lo que resaltan todo el tiempo los vecinos es que dentro del comedor había por lo menos 70, 80 chicos. Estamos hablando de bebés, estamos hablando de criaturas, de mujeres embarazadas. Que los cuide cuando estén en la calle, cuando estén trabajando, porque ellos nos están cuidando a nosotros. Fuimos a pedir por el Fondo de Financiamiento Educativo, que forma parte de la coparticipación municipal, que la provincia baja a cada distrito. En eso entre 30 y 20 chicos. A la municipalidad estuvimos ahí 1 hora más o menos aproximadamente. La policía empezó a insultarnos, obviamente progresivamente, arrancaba con bromas descalificadoras y demás, hasta la violencia verbal explícita, hasta amenazas, digo. Muy bien, bueno, ahí veíamos algunos de los hechos que han ocurrido. Estos son algunos de los que han ocurrido en la provincia de Buenos Aires en particular en este último año, digamos, para tener un pantallazo general de lo que ha sucedido, cerrando justamente con lo que pasó la semana pasada en Berisso, que fue noticia en todos lados. Y pensar que pusimos algunos nada más de lo que pasó a lo largo del año, estamos en mayo. Claro. Estamos cerrando mayo y estos son algunos nada más de los actos que se vivieron. Tenemos un invitado, vamos a hablar con él. Lo tenemos a Rodrigo Pomares, que es director de Seguridad Democrática de la Comisión por la Memoria. ¿Cómo andás, Rodrigo? Bienvenido. Bien. Bueno, aquí estamos. Bueno, en principio, no sé, ¿cómo analizás un poco de esto que veíamos? ¿Cómo lo analizan ustedes de la Comisión en este último tiempo el tema de violencia, en particular en estos casos que hemos visto hacia jóvenes, ¿no? Sí.
Sí, lo primero que se ve es una buena síntesis la que han hecho, porque digamos, todos los casos son, lo que nosotros venimos diciendo, emergentes de prácticas cotidianas y reiteradas. Es decir, a veces los casos que se expresan mediáticamente, lo que dan cuenta es de siempre algo que está en el trasfondo, que son las prácticas reiteradas de la policía de detener sin orden judicial, prácticas de abusos de autoridad que son constantes, hostigamientos, el control territorial, que es algo que nosotros venimos insistiendo porque es tal vez el eje central para poder analizar a una fuerza policial como la Policía de la Provincia de Buenos Aires y su vínculo en los territorios con, no solamente con las personas que los habitan, sino también con los mercados que los habitan. Y entonces, esa es un poco, estos casos parecen y dan cuenta de una estructura que posibilita que casos como estos ocurran. Digo, no son hechos o episodios que emerjan de la nada. Claro. Por supuesto que cada uno de estos hechos tiene una gravedad que da cuenta de la preocupación que debiera generar en las autoridades. Nosotros estamos viendo de manera reiterada, y lo venimos observando ya hace un tiempo, porque venimos poniendo el ojo en particular, en relación a la práctica cotidiana de detener a jóvenes. Y esas prácticas cotidianas de detener a jóvenes no son cuestiones aisladas, sino son parte de una rutina que todos los días ocurre fundamentalmente en los territorios más vulnerables. Y eso implica las detenciones de chicos, hemos detectado detenciones de chicos que van entre los 8 años y los 18, por poner la franja considerada niños, niñas y adolescentes que deben tener un tratamiento específico. Claro. Y en estos casos hay cosas muy graves. Bueno, ni que hablar la reacción o la respuesta policial ante un eventual episodio de manifestación pública, porque eso es lo que fue. Tal vez en el caso de Berisso se corre un poco del eje que lo que había ahí, aparte de ser niños, era una manifestación pública, claro, que aparte de la violencia que en sí encerró al hecho, nada, se ve claramente que, por ejemplo, hay armas de fuego ahí, sí, sí. Hay presencia de armas que no debieran ser utilizadas en una manifestación pública, mucho menos en una manifestación pública encarnada en niños. Claro. Pero por ahí esas cosas se van desdibujando en el evento en sí, ¿no? Que tuvo una gravedad terrible por lo que implicó en términos de violencia, también por lo que implicó en términos de cierto aval o un aval institucional, político respecto de la intervención policial, porque digamos, el reclamo era contra una autoridad que era el municipio, había funcionarios, había personas que tendrían que haber tenido un dominio de la situación que no terminaran en eso, y no solo no hicieron eso, sino que en el relato de los propios chicos se desprende que incitaron o fueron quienes dirigieron parte de esa intervención policial extremadamente violenta. Y con la ventaja de que ahora existen los teléfonos celulares y filman todo, digamos, en otro momento quizá no se podía registrar y había un montón de estos hechos que no trascendían. Digo, lo que uno nota también, además de la violencia policial, que no es nueva, digo, que no es característica, digo, de una fuerza como la policía. Lo que sí se nota ahora en estos últimos años es la impunidad, ¿no? Hay como un manejo, lo que mostrábamos hoy, la policía entrando a la escuela de Banfield, la policía entrando a un comedor en Lanús, lo que pasó en Jujuy, digo, esa impunidad de la policía entrando a las instituciones donde no podría entrar. Sí, tal vez no sé si es posible de tejer como todo un entramado que vincule cada uno de esos hechos. Tal vez el que sí está presente es, bueno, ciertos climas de época que se van generando. La policía de la Provincia de Buenos Aires siempre tuvo esto, un vínculo con la política que es parte de su constitución. O sea, tienen años en esto, no nació ayer, digamos, claro, ¿no? Estamos hablando de una institución que se constituyó en gran medida como una entidad política en sí misma. Por eso tiene dominio territorial, tiene sus cuadros de conducción, tiene un montón de cosas que la hacen particular. Y en eso está su vínculo con el poder político. Todos los gobiernos han vinculado con la policía bonaerense y todos han gestionado los niveles de violencia y todos han gestionado los territorios en ese vínculo con la policía. En algunos momentos, algunas gestiones trataron, también forzados por coyunturas, de generar algunas reformas. Pero siempre el vínculo policial estuvo. Lo que cada gobierno tiene o cada gestión tiene, es un umbral respecto a la tolerancia de determinados hechos que son los que toman estado público. Y en este caso me parece que lo que hay es una falta de respuesta total
respecto a en función de la gravedad que tuvieron los hechos y la respuesta política que hubo en función de eso. Entonces me parece que la característica es esa. También una serie de reformas que se vienen encarando que tienen seguramente un mensaje en general hacia las distintas instituciones, entre ellas la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando uno habla de un segmento como los migrantes y se evidencian unas reformas muy regresivas respecto a un grupo particularmente vulnerable, bueno, ahí uno tiene también una propuesta que es una propuesta de mirada hacia un determinado sector. Cuando se propone la baja de imputabilidad, bueno, eso también es un mensaje que se da respecto de qué se quiere o cómo se quiere encarar la problemática de la niñez y a los niños en particular. Por ahí da cierto marco después para que se actúe. Dice mucho cuando uno propone estas cosas. Dice más que queremos organizar un sistema penal juvenil. Dice que los niños ya no son tan niños también, ¿no? Claro. Entonces, todo eso se pone a jugar. Pero lo cierto es que, y siempre nosotros lo resaltamos, las prácticas policiales violentas no nacieron hoy. Estructuralmente se han consolidado en, diría, todas las gestiones desde la democracia hasta aquí, por sacar la dictadura, ¿no? Que tuvo sus características particulares. Claro. Pero la democracia hasta aquí se han venido consolidando de manera reiterada, insisto, con algunos periodos muy concretos donde se encararon ciertas reformas que de ninguna manera llegaron a ser estructurales o estructurantes de un funcionamiento distinto de la policía de la provincia. Ahí está el caso, digo, de las muertes también, ustedes también lo ponen como un eje, y claramente es un punto de preocupación. La mayoría de los eventos que nosotros tenemos registrados dan cuenta de hechos como estos, es decir, policías gatillo fácil. Sí, que uno lo puede escribir genéricamente en términos de gatillo fácil, pero lo cierto es que terminan siendo hechos en el que el policía actúa la mayoría de las veces por impulso propio, fuera del horario de cumplimiento de sus funciones, con el arma reglamentaria y para defender bienes propios, no bienes de terceros. Claro. Entonces ahí también hay un problema de particular dimensión. Recordarán ustedes, obviamente desde las propuestas de Rucaus de mate un delincuente y ese tipo de alocuciones, hasta, tuvimos gestiones que también hablaron o minimizaron el impacto de las muertes. Nosotros lo denunciamos en la emergencia, cuando se dictó la emergencia, la gestión anterior, cuando se anuncia la emergencia de este gobierno al principio, pero también la banalización de lo que implica la muerte en una intervención policial y hasta incluso la exaltación de eso como una política favorable o beneficiosa del Estado, también va propiciando escenario. No sé si recuerdan ustedes cuando se publicaba que la lista de delincuentes abatidos en procedimientos, eso lo hizo particularmente la gestión de Granados, y todos los días o semanalmente se iba anunciando cuántos delincuentes había abatido la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es una forma de pensar la política como un logro, pública, ¿no? Es como un logro de una gestión matar gente. El Estado debiera estar preocupado por minimizar la violencia en vez de propiciarla, evitar que se llegue a eso. Obviamente, no es la única lectura que se puede hacer. Tenés una policía desprofesionalizada, más formada para gobernar territorios y no para dirimir conflictos, muy vinculada a los mercados ilegales. Esa es la poca capacitación. Yo te pido ahora que veamos, porque hablamos recién de los celulares, que hoy son una herramienta para defenderse del abuso policial, y que el caso de Berisso no fue un caso aislado. Claro, pero no hay que ver este caso que pasó en Berisso como un caso aislado, sino que ha venido pasando también a lo largo del año. Vamos a ver algunos de estos casos que se han visto grabados por celulares y por la gente. A ver. Te vas a romper el brazo, campeón. Te vas a romper el brazo, campeón. ¿Sabes que a mí? No le hagan así al pibe, loco. Vení, Balma. Loco, ¿por qué no se ocupan de los que están robando, loco? ¿Por qué no se ocupan de los que están robando? ¿A usted le parece 12 personas acá? No, habla bien las pelotas, pendeja. A mí qué mierda me importa que sos mujer. Cerrá el orto. No le manoteé el celular, señorita. Cerrá el orto. ¿No tiene papeles? Se secuestra. ¿Qué tiene que ver? La moto mía, yo la pagué. Mostrame los documentos. Mostrame los documentos de la moto. ¿Qué pasa, pendejo de mierda? ¿Cómo dejé de filmar? No me levante la voz, señor. No me levante la voz porque estoy filmándote. ¡Sacar el celular! ¡León! 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 ¡Ey!
Bueno, muy fuerte, la verdad, sí, las la cosas verdad que veíamos, tremendo, ¿no? Y el de Bahía Blanca era, ¿no? El que le dice, sacale el celular. Sacale al final, celular. después, por eso mismo que decíamos del teléfono, que ya lo había filmado y había filmado todo el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa en estos casos después con los policías a los cuales se los detecta en este tipo de accionares? ¿Se toman decisiones? ¿No? ¿Sigue todo como nada? Se toman decisiones en algunos casos administrativas que implican suspensiones, en algunos casos se llega a exonerar a algún miembro de la fuerza cuando queda muy evidente. En ese caso en particular, nosotros intervenimos en el de Bahía Blanca. El de Bahía Blanca. Ese caso terminó con una medida cautelar de la Auditoría de Asuntos Internos que separó al personal policial que aparecía en estos videos. Hay una denuncia penal por eso también. Tenemos para decir que las causas judiciales por lo general no prosperan, prosperan demasiado. Quedan en congeladas. esto que decías de la impunidad, bueno, eso es bastante estructural también. La justicia suele tener una mirada muy contemplativa respecto de la función policial, porque bueno, también hay entramados que se van construyendo entre la justicia y la policía cotidianamente, entonces todo eso genera amplios márgenes para la impunidad. Hay muy pocas causas, por ejemplo, que llegan a juicio respecto de estos temas. Y lo otro es que cuando se toman medidas en función de esto, uno lo que tiene la perspectiva es que tomar una medida administrativa para separar a un policía es una parte del asunto. Ahora, cuando vos identificás que hay irregularidades, lo que tenés que hacer es trabajar con esas irregularidades. Este caso, el de Bahía Blanca, después continuó con otro caso muy similar en Bahía Blanca, después con muchos casos que estamos detectando en los que los policías persiguen a los chicos en moto y los tiran de las motos. En Mar del Plata hubo uno y hay una serie en Bahía Blanca mismo también otro caso similar. Y cotidianamente van ocurriendo eventos. Entonces, cuando uno denuncia estas cosas, la expectativa que tiene también es ver por parte de las autoridades estatales el reconocimiento de una situación que es generalizada, la identificación de una práctica y en función de eso genera alguna política pública. No se hace habitualmente eso, termina a lo sumo con una suspensión de alguno de los funcionarios y luego la práctica se reitera porque es parte de algo que se tolera casi cotidianamente. Respecto a los videos, nos parece también que es un emergente claro de una forma de control que creo que es parte que es bien propio de la época y que creo que se ha constituido en los últimos tiempos, diría casi más en el último año y medio, 2 años, como una buena modalidad, entendemos nosotros, para registrar. Nosotros impulsamos de la Comisión un registro centralizado que estamos tratando de que se constituya como una herramienta para poder volcar todo tipo de denuncias vinculadas a el funcionamiento policial, que es muy sencillo de ingresar y tiene algunas categorías, y en la que también propiciamos que estos videos o todo el material se pueda subir para concentrarlo en, digamos, al menos un diagnóstico, nos permita tener una orientación de diagnóstico para luego pensar algunas acciones concretas con esto. Muy bien. Rodrigo, muchísimas gracias por haber venido. ¿Sí? Muy amable. Bueno, muy interesante la verdad el tema y por supuesto lo vamos a estar profundizando. Vamos a seguir, porque lamentablemente imagino que esto no se va a terminar en lo que hemos visto. Digamos, esto continúa. Sí, ¿no? Lamentablemente es un accionar de la policía que, como decía Rodrigo Pomares, viene desde hace años y que no parece terminarse por lo pronto, en lo inmediato al menos. Bueno. Vamos a hacer un corte, en el próximo bloque vamos a estar con Fernando Tocho seguramente aquí hablando sobre el fiscal Cartaseña. Sí, nos metemos en policiales, próximo bloque, ya 3 ataques al fiscal Cartaseña, hay algunas dudas sobre qué es lo que ha sucedido, vamos a analizarlo con él y vamos a puntualizar un poco qué es lo que sucede en este caso, en esta causa que ha llamado mucho la atención sin dudas, con denuncias de amenazas y demás. Después profundizamos, después de la pausa. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego.